a uno de los... ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a uno de los eventos más esperados por CEDEMA, el Centro de Debate Multidisciplinario Argentino, presentando el ciclo de charlas sobre Rusia entre el caos y el orden global. Hoy estamos en la apertura de nuestra primera exposición, que está acá presente Martín Baña, ya lo presento. Martín Baña es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, UBA, donde se desempeña como profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Historia de Rusia. Es investigador del CONICET y docente de la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de General San Martín, UNSAM. Autor de Una inteligencia musical, Modernidad, Política e Historia de Rusia, en las óperas de Mussorgsky y Rimsky-Korsakov, de Gourmet Musical 2017. El otro título es ¿Quién no extraña el comunismo no tiene corazón?, de la disolución de la Unión Soviética a la Rusia de Putin, de Crítica 2021, y su última eh, presentación, su último libro es Para entender el país que la derecha, Rusia hoy, disculpen, Rusia hoy, para entender el país que la derecha y la izquierda todavía miran con ojos del siglo XXI, de la editorial Siglo XXI de este año 2025. Entre otros libros, ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas de la Argentina, Rusia, Italia, Hungría, México y Brasil. Además, desarrolla actividades de divulgación histórica y colabora activamente en distintos medios de comunicación con intervenciones sobre su especialidad y sobre la actualidad rusa. Así que bueno, esa es la presentación de su biografía. Así que agradecemos a Martín por estar presentes hoy. Y bueno, ya puedes comenzar a dar la exposición del día de hoy. Gracias, Martín. Bueno, muchas gracias Franco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias a Franco y al CEDEMA por la invitación. Para mí es un gran gusto estar acá hoy con ustedes y poder compartir algunas ideas sobre Rusia, sobre su historia, sobre su presente y tener la posibilidad de poder abrir este ciclo de charlas es muy gratificante. Las ideas que voy a presentar están basadas en gran parte en, bueno, Franco había anunciado mi último libro, Rusia Hoy, y quería concentrarme específicamente en la forma en la cual podemos mirar a Rusia en el siglo XXI, así se llama la charla de hoy. Es decir, cómo nos podemos vincular o cómo solemos vincularnos con ese país desde Argentina, a través de abordajes, a través de conceptos, a través de miradas que sean propias de una actividad científica, ¿no? Con categorías analíticas desarrolladas en el presente, más que, como suele suceder a veces, con herramientas de propagandistas que todavía están anclados en el siglo XX, ¿no? Entonces quisiera empezar con un ejemplo que nos remonta no al siglo XX, sino al siglo XIX, que tiene que ver con un escritor que todos deben conocer, que es Nikolai Gogol, que en el año 1842 publicó un libro llamado Las Almas Muertas. Perdón. Y en ese libro Gogol hablaba sobre, de manera satírica, ¿no? Es una sátira, sobre la Rusia previa a la liberación de los siervos, que ocurrió finalmente en 1861. Entonces, en esa historia que él cuenta, que es la historia de un empleado que recorre Rusia para comprar almas, que es como se le decía a los campesinos siervos, almas muertas, es decir, siervos muertos, para aumentar su posición social a un muy bajo costo, ¿no? En esa historia lo que hace Gogol es describir de manera burlesca algunos elementos de la sociedad rusa, como por ejemplo la corrupción y la codicia, ¿no? Eh, entonces, el objetivo de esa historia no es nada más que hacer una versión satírica de todas estas costumbres
condenables, ¿no? La cuestión es que en 1854 el libro se traduce al inglés, ¿no? Pero el título que se elige para traducirlo al inglés no es Almas Muertas, sino Home Life in Russia, es decir, la vida doméstica en Rusia. Con lo cual, un texto que tenía fines literarios, que criticaba la servidumbre, de hecho, a través de ese título se termina convirtiendo en una suerte de tratado etnográfico, ¿no? Se toma ese texto literario por uno literal. Si nos vamos al siglo XX, vemos que hay distintas obras de la cultura popular, sobre todo la cultura audiovisual, como series y películas, ¿no? Que fueron en la misma línea, ¿no? Y acá con algo que se sumaba, que era el triunfo del comunismo y el auge de la Guerra Fría, ¿no? Entonces apareció una imagen de Rusia también distorsionada, exotizada, ¿no? Eh, para los que tienen mi edad, habrán visto series de televisión como MacGyver o películas como la saga de Rocky, particularmente una de ellas que es Rocky 4, donde lo ruso o lo soviético encarna todos los aspectos negativos que puede tener un ser humano, ¿no? El caso de Rocky 4 son todos hasta no habla, ¿no? Hasta es mudo, el protagonista soviético es mudo. Es mudo, digo, no es que es mudo, sino que no tiene letra. Churchill había condensado esta idea de una Rusia exótica, ¿no? Cuando dijo que Rusia era un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Entonces, podríamos estar toda la tarde hablando sobre este tipo de ejemplos, pero los ejemplos que traigo acá me parece que son suficientes como para mostrar cómo Rusia fue observada durante siglos a través de cierto prejuicio y cierta visión esencialista, ¿no? Y esto, ustedes se preguntarán por qué. Bueno, en gran parte la respuesta al porqué de esta situación tiene que ver con que Rusia desde Occidente fue habitualmente considerada como una suerte de otro cultural. Es decir, un otro cercano, no era China, no era Asia, ¿no? Pero en definitiva era un otro diferente de Europa. Y como otro fue Rusia reducida a una posición subordinada y estigmatizada, ¿no? Como una suerte de espejo negativo de lo que era Occidente, sin tener en cuenta las grandes similitudes, transferencias y puntos de contacto e intercambio que hubo históricamente entre Rusia y el resto de Europa. Ahora, lo interesante de todo esto es que estas características negativas atribuidas a Rusia, eh, negativas desde la visión europea, por supuesto, ¿no? Fueron encapsuladas en lo que se conoció históricamente como el alma rusa, que sería una suerte de esencia inmodificable, una suerte de núcleo inmemorial, ¿no? Que era lo que permite explicar desde la melancolía o la locura de la población o su tendencia al suicidio, hasta cosas más generales como por ejemplo la predisposición que eventualmente tendrían los rusos para los gobiernos fuertes y autoritarios. En algunos casos, esa caracterización de la esencia rusa estuvo vinculada al mundo asiático, y ahí habría una justificación histórica, que es que Rusia efectivamente fue invadida durante los siglos XIII y XV por los mongoles, pero hoy sabemos, en realidad se sabe hace mucho, que el impacto cultural, político, religioso de los tártaros en Rusia fue prácticamente nulo, ¿no? No tuvo ningún tipo de intervención. Pero esto fue utilizado más tarde para excluir a Rusia de la tradición europea, ¿no? Vincularla a Asia y vincularla a todo aquello que significaba Asia dentro del imaginario europeo, es decir, la barbarie y el atraso, ¿no? Ahora, esta idea del alma rusa
solía cumplir un rol valorativo y normativo. Es decir, cuanto más se acercaba a una producción cultural o una conducta a esos supuestos componentes del alma rusa, más rusa era, por lo tanto, ¿no? Y por lo tanto, si era más rusa, era más auténtico. De esta manera, quienes abordaron a Rusia empezaron a considerar que lo único que podía provenir de Rusia, lo único que se podría esperar de Rusia, era, en términos culturales, productos que eran el resultado de un desarrollo orgánico y totalmente desconectado del mundo, ¿no? Habrán escuchado frases tales como, esta melodía es típicamente rusa, ¿no? Sin saber muy bien qué significa que una melodía sea rusa y no alemana o italiana, o en todo caso, si es que las melodías, si es que las notas musicales pueden portar una nacionalidad, ¿no? O habrán escuchado frases como, tal escritor no es tan ruso como tal otro, ¿no? Este escritor es más ruso que este otro escritor, lo cual lo convertía en una escala de valores como un escritor más importante que aquel que no era tan ruso, ¿no? Entonces, esas frases lo que hacen es simplificar el abordaje de una historia, de una cultura, de un sistema político, a un punto tal que termina reduciendo todas las explicaciones a una cuestión de origen, ¿no? De hecho, como suelen sostener los relatos liberales, incluso dentro de Rusia, el problema de Rusia es que está lleno de rusos. Ahora, ¿por qué hago esta larga introducción? Bueno, para mostrar que muchas veces el acercamiento y la imagen que se suele construir de Rusia suele estar dominada por una visión esencialista, tanto de su historia como de su cultura. ¿Cuál es el motivo de todo esto? ¿Qué está detrás? ¿Cuáles son las causas que convergen en este tipo de abordaje? Bueno, en parte una combinación de posicionamientos políticos e ideológicos, tanto desde la derecha como de la izquierda, con condicionantes culturales, ¿no? Sobre todo el idioma, la posibilidad de leer las fuentes de primera mano o incluso de acceder a información de primera mano. Factores que a su vez están determinados por otros causales históricos y coyunturales, como por ejemplo fue la Guerra Fría en el siglo XX. Incluso podríamos incorporar acá un aspecto que no siempre se tiene en cuenta, pero que también es importante para entender todas estas cuestiones, que es la dimensión emocional, ¿no? Cómo juegan los afectos y las emociones a la hora de acercarnos a una entidad política. Entonces, ustedes pueden rastrear, yo hablo de la historia porque es mi área de expertise, autores como James Billington, por ejemplo, Orlando Figes o Robert Service, ¿no? Por citar solamente algunos, casos quizás los más conocidos, en donde aparecen estos preconceptos respecto de Rusia y aparece un abordaje esencialista, ¿no? Reduccionista, estereotipado, que solía explicar la historia cultural de este país no solamente a través del seguimiento de un núcleo inmemorial e inmodificable, sino también de un núcleo conformado por ausencias. Es decir, son explicaciones o son narraciones que tratan de explicar a Rusia por lo que no es o por lo que no tuvo respecto de Europa. Con lo cual, acá Europa se colocaba como la vara para medir todas las cosas. Entonces, como Rusia no heredó el derecho romano, entonces lo que se deducía es que en Rusia no hay respeto por la ley. Como Rusia no heredó o no llegó al cristianismo por Roma, sino por Bizancio, tuvo una religión subordinada al Estado. Como Rusia no atravesó el humanismo y el Renacimiento, quedó sumida en la oscuridad. Como en Rusia no hubo una revolución industrial, entonces no hubo burguesía y por lo tanto no hubo modernización. Y como Rusia no tuvo o no habría tenido como Europa una ilustración, entonces Rusia no pudo desarrollar una democracia. Ahora, como bien sabemos, como, como cientistas políticos, historiadores y demás, que
la realidad no se explica por lo que no tiene o por lo que no fue, sino que se explica por lo que tiene, por las presencias, no tanto por las ausencias. En todo caso, para entender a Rusia y para entender las formas que asume muchas veces su sistema político o la cultura rusa, esto tiene que ver más, no tanto con esa esencia inmodificable, inmemorial, sino con una posición específica que Rusia ocupó desde la conformación del sistema mundo a partir del siglo XV, más vinculada a lo que podríamos considerar una posición periférica, ¿no? Y que Rusia todo el tiempo buscó insertarse en ese nuevo sistema mundo, ¿no? Y no quedar afuera de ese ordenamiento global. Entonces, una cuestión que quisiera resaltar aquí, y que es la que va a servir como guía para esta charla, es la siguiente. Cuando abordamos a Rusia, debemos hacerlo a través de lo que ese país, su cultura, su historia, su sistema político fueron y son. Es decir, debemos comprender sus problemas reales, sus problemas concretos, con categorías precisas, actualizadas, y no tanto los problemas proyectados o imaginados por preconceptos, por estereotipos, por reduccionismos, o incluso abordarlos con categorías heredadas de otras coyunturas, de otros periodos. Que es un poco, ahora vamos a ver lo que sucede cuando el presente de Rusia se sigue analizando con ojos del siglo XX. Entonces, quisiera que ejemplificáramos esta cuestión con dos casos concretos, bien anclados en el siglo XXI, pero que sin embargo, como decía, siguen apareciendo en ambos casos estereotipos, reduccionismos y categorías heredadas del siglo XX para su abordaje. El primer caso es la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022. Y el segundo caso es la ola de cancelaciones culturales que le continuó a la invasión en diversas partes del mundo. Respecto del primer caso, la invasión de Ucrania, iniciada por el Kremlin en febrero del 2022, tuvo una justificación dada por el Kremlin, ¿no? Que apuntaba sobre todo a destacar la defensa ante lo que se consideraba la amenaza occidental, ¿no? De hecho, lo que en Rusia llaman la operación militar especial, que es un eufemismo para referirse a la invasión, tenía el objetivo de evitar que la OTAN hiciera su ingreso en el territorio ucraniano y de esa manera amenazar a la seguridad del país. Sin embargo, si estuvieron siguiendo los discursos no solo de Putin, sino de sus principales voceros como Sergei Karaganov o Vladimir Medinsky, incluso personajes de la televisión como Vladimir Solovyov, verán que los verdaderos intereses tenían que ver con otras cuestiones, como por ejemplo reparar el supuesto daño que Lenin y los bolcheviques habían causado al haber inventado Ucrania, y al haber sido responsables de separar a pueblos y territorios que por derecho histórico deberían permanecer unidos. También ahí había otro motivo que el Kremlin utilizaba para justificar la invasión, que tenía que ver con la defensa de los compatriotas, es decir, aquellos rusoparlantes, que habrían quedado presos de la amenaza del régimen nazi que suponía el sistema político ucraniano. Bueno, hoy está demostrado que estas razones son producto de una construcción discursiva del Kremlin para justificar la invasión. Pero lo interesante de todo esto es que, entre otras cosas, revigorizó el debate sobre si Rusia es un país imperialista, o si, por el contrario, Rusia sería una víctima del imperialismo occidental que estaría ejerciendo con esa acción el derecho a la legítima defensa. Efectivamente, si uno analiza la bibliografía, hay un significativo grupo de investigadores que considera que Rusia no es imperialista, ya que se trata de un país semiperiférico,
con una economía basada principalmente en la exportación de materias primas y cuyo capital financiero está escasamente desarrollado en relación a otros países. Ahora, cuando dejamos de lado este énfasis en lo económico, ahí podemos ver que el imperialismo contemporáneo está conformado por una agenda mucho más ambiciosa, que apunta a controlar esferas de influencia y cuyos repertorios son mucho más amplios, ¿no? Como pueden ser las campañas militares cortas o incluso las operaciones especiales, ¿no? Entonces, esto excede la mera práctica del colonialismo económico y supone el desarrollo de otro tipo de habilidades, ¿no? Por parte del centro, el país central, para reconvertir y reformular sus intereses nacionales en una clave imperialista, ¿no? En donde los territorios que se conquistan son significativos no tanto por lo que encarnan en sí mismos o por el componente en términos de recursos que puede tener, sino por lo que puede significar como eventual valor dentro de una competencia interimperialista. Entonces, en ese sentido, como sostiene el politólogo Ilya Medvedev, politólogo ruso, Rusia puede ser considerada imperialista, ¿no? Ya que la lógica que está detrás del Kremlin es la de dominar el espacio postsoviético para su beneficio y sin interferencia de Occidente, ¿no? De hecho, para Putin, este enfrentamiento con Occidente es necesario para desarticular lo que serían los planes de desestabilización en la región, manifestado, entre otros casos, por lo que llaman allí las revoluciones de colores, ¿no? Por ejemplo, la de Georgia en 2003 o la de Ucrania en 2004. Razonamiento que supone que las movilizaciones, las manifestaciones provenientes desde abajo, es decir, desde el pueblo, solo pueden ser resultado de la influencia occidental. Es decir, que no habría una movilización genuina por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, esta invasión, podríamos decir, supuso el fin de la inocencia imperial, de la inocencia imperial rusa, ¿no? Y una explicitación más concreta de los componentes imperialistas de la política exterior de Moscú, ¿no? Entonces acá aparece también un mito que está ampliamente difundido en la sociedad, que es esta idea de la misión salvadora de Rusia. Como si en otros imperialismos, como por ejemplo el imperialismo británico, el imperialismo francés o incluso el estadounidense, hay una idea de que el imperialismo, la expansión imperial es necesaria porque eso permitiría traer civilización a las tierras conquistadas. En el caso ruso, habría que agregar un elemento más. Rusia no solamente civiliza, sino sobre todo libera. Rusia libera a los colonizados de otra opresión. Paradójicamente, ¿no? Libera a colonizados colonizándolos. Por eso está esta idea de Putin de desnazificar a los ucranianos, ¿no? O en todo caso, defender a los compatriotas que se encuentran ahí, ¿no? Es decir, esta idea de que Rusia precisa un hermano mayor que la proteja y que, llegado el caso, la libere de una latente amenaza. Entonces acá aparece una justificación teórica, conceptual, por parte de Kremlin, que es la de caracterizar a Rusia como una suerte de civilización, ¿no? Una de las pocas civilizaciones específicas que habitan el mundo. De hecho, un historiador ruso llamado Ilya Budraitich sostiene que Putin, de hecho, vive en el mundo que imaginó Samuel Huntington en su libro El choque de civilizaciones, en el sentido de que él también ve al planeta dividido en diversas civilizaciones, muy pocas, 8 en total, las cuales se definirían por su cultura política, sus normas ético-religiosas, y que tarde o temprano, por las diferencias existentes entre esas civilizaciones, tenderían al enfrentamiento. Esto es algo que ya en la tradición del pensamiento ruso había aparecido. Por ejemplo, en 1869, Nikolai Danilevsky había publicado un libro llamado Rusia y Europa, en donde ya anticipaba
este choque inevitable entre la civilización occidental y la civilización rusa, habida cuenta de que Rusia era una civilización que, dadas sus características, portaba las ideas de disciplina y de orden, y que Occidente, por el contrario, considera su sociedad basada en el individualismo, la secularización y demás, portaría consigo la idea destructiva de libertad, ¿no? Entonces Putin retoma estos argumentos y los explota en función de estos planes imperialistas, incluso si tiene que forzar evidencia histórica, negar esta historia común de intercambios y apelar a un discurso esencialista, ¿no? Entonces, esto nos permite reinterpretar el discurso anti-occidental e incluso anti-estadounidense que tiene Putin, particularmente el discurso anti-estadounidense, que también sigue siendo analizado con ojos del siglo XX por muchos analistas, es decir, dentro de un marco propuesto por la Guerra Fría, que entendería ese discurso anti-estadounidense de Putin como una suerte de revival del enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, es decir, entre comunismo y capitalismo. ¿Cómo entender ese discurso con ojos del siglo XXI? Bueno, si uno analiza el discurso de Putin, lo que ve es que Putin efectivamente no rechaza el componente imperialista y capitalista de Estados Unidos, lo cual sí podría verse como una herencia y una reivindicación soviética, ¿no? Por el contrario, lo que Putin rechaza de Estados Unidos es que Washington no trate a Moscú en igualdad de condiciones. Es decir, que no permita que Rusia también se pueda comportar como una potencia imperialista. Entonces, las críticas que Putin realiza a Occidente, a Estados Unidos, están focalizadas en algo muy puntual, que es lo que él considera un tráfico de valores, un tráfico de conductas y de códigos indeseables, ¿no? Entonces, Putin no critica el consumismo capitalista, Putin no critica el imperialismo estadounidense. Nadie en Rusia va a haber un complot estadounidense en el excesivo lujo y el consumo de la ley rusa, ¿no? Por el contrario, el peligro hoy se ve en la expansión de determinadas prácticas y valores asociados, por ejemplo, al movimiento LGTBI, al feminismo, al multiculturalismo, a la agenda climática. Entonces, con esa particular composición del discurso estadounidense, que podría asociarse al siglo XX, en verdad Putin legitima su intervención imperialista del siglo XXI. ¿No? La expansión territorial y la tutela sobre los países vecinos son necesarias para prevenir no tanto la amenaza occidental como para evitar esa decadencia de valores. Esto lo ha estudiado muy bien otro colega que trabaja acá en Argentina, Claudio Ingersman, ¿no? Que sostiene que el plan último del Kremlin en el siglo XXI no es tanto el de combatir el imperialismo como el de reordenar el mundo sobre la base de nuevos valores. Y en ese reordenamiento Rusia ambiciona ser una potencia líder que incluso supera a Occidente, a través de una serie de rasgos vinculados a un entendimiento verticalista del poder, o una restricción de libertades civiles y políticas, y al rechazo de la pluralidad de valores, ¿no? Entonces, este orden, este supuesto orden multipolar vociferado por Moscú, no necesariamente garantiza un orden internacional más justo, más democrático y más igualitario, ¿no? Sino más bien una disputa por un liderazgo que logre imponer un reordenamiento bajo parámetros más conservadores y tradicionalistas. Entonces, fíjense que acá es necesario dejar de lado estas viejas categorías analíticas, incluso algunos móviles emocionales que pueden filtrarse en este análisis, para entender que la intervención del Kremlin en Ucrania únicamente se puede concebir como una acción defensiva frente a esta presión ejercida por la OTAN, ¿no?
eh, y sobre todo una consecuencia que es efecto de esta propaganda que el Kremlin disemina no solamente en Rusia, sino en el resto del mundo, y que es tomada por aquellos analistas que abordan a Rusia con ojos del siglo XX, que genera una suerte de campismo, es decir, una valoración de cualquier conflicto internacional en términos geopolíticos de acuerdo a la idea de que el mundo se dividiría en campos políticos y que uno tendría que tomar partido por uno o por otro en función de ciertos principios abstractos, ¿no? Paradójicamente, quienes se sitúan dentro del campo ruso, estarían abonando, con intenciones antiimperialistas, estarían abonando a un presidente que tiene objetivos imperialistas. Hoy está claro y nadie duda de los efectos nocivos que tuvo para el orden internacional el comportamiento de la OTAN después de 1991, ¿no? Ya que a pesar de haber nacido como una alianza defensiva, no dejó de expandirse e incorporar miembros, a pesar de que la Unión Soviética ya se había disuelto en 1991, ¿no? Sin embargo, esta crítica a las diferentes formas de imperialismo desplegadas por las potencias occidentales no debe hacer caer en una idealización de las experiencias del pasado, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, y para actualizar nuestra mirada a algunas acciones de la Rusia del siglo XXI, y particularmente la que realiza su dirigencia política, debemos resaltar acá que si bien los imperialismos estadounidense, británico y francés, por ejemplo, fueron estudiados muy minuciosamente, fueron debatidos muy acaloradamente, los estudios y las discusiones sobre el imperialismo ruso no tuvieron tanto peso, ¿no? O no han recibido la misma atención. Entonces, un abordaje de Rusia en el siglo XXI y con ojos del siglo XXI debería incorporar este fenómeno, ¿no? Y estudiarlo junto con otros ejemplos clásicos como el estadounidense y el inglés, ¿no? Para poder evaluar su real impacto en la actualidad. El otro ejemplo que está vinculado con el que acabo de señalar tiene que ver con distintos actos de cancelación que se pudieron ver en el mundo, sobre todo de artistas rusos y de producciones culturales provenientes de Rusia, ¿no? Esto está lleno de ejemplos. Si googlean, van a ver que desde la suspensión de participantes rusos en un célebre concurso de canciones de Eurovisión en febrero del 2022, pero también cancelaciones de contratos a celebrities de la ópera, o incluso el intento de cancelar o posponer una serie de conferencias sobre Fyodor Dostoyevsky en una universidad italiana, ¿no? O el reemplazo de obras compuestas por compositores rusos del siglo XIX en salas de conciertos europeas, o incluso ya más cerca de nuestra época, la, la decisión de Spotify de remover de sus plataformas algunos músicos rusos, ¿no? Tiene que ver con esta serie de cancelaciones a artistas e incluso a otras dimensiones de la vida social, como por ejemplo intelectuales o incluso deportivos, ¿no? No sé si saben, pero la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, en febrero de 2022 suspendió la participación de seleccionados rusos masculino y femenino en cualquiera de las competencias que la FIFA organiza, ¿no? E incluso en la vida cotidiana, ¿no? En Argentina, no sé si se enteraron, pero inmediatamente después de comenzar la guerra, se dieron situaciones irrisorias como, por ejemplo, la cancelación del gusto crema rusa en una heladería de Córdoba, o incluso también en Córdoba, eh, o sea, un restaurante sacó del menú la ensalada rusa, ¿no? Simplemente por decir rusa en su nombre. Yo debo admitir que un poco de miedo tuve. Yo doy historia de Rusia en la Universidad de Buenos Aires
y por un momento temí quedarme sin trabajo y que también cancelaran la cátedra de Historia de Rusia. Por suerte no sucedió eso, o lo irrisorio no llegó a esos niveles, ¿no? Bueno, nuevamente acá podríamos estar toda la tarde hablando sobre estos ejemplos, enumerándolos, pero me parece que también es significativo de cómo hay un vínculo o una mirada de Rusia, ¿no? que recrea esta visión que veíamos al principio anclada en el siglo XX, ¿no? Esta idea de un sentimiento antirruso y un rechazo visceral hacia todo lo que provenga de ese país simplemente por provenir de Rusia, ¿no? Entonces acá hay un complejo cruzamiento entre esta visión reduccionista de la historia y la cultura de un país, con el despliegue de factores emocionales, pero también con la utilización de categorías todavía enraizadas en el siglo XX, particularmente en la Guerra Fría, ya que, por ejemplo, todavía hoy, en estas cancelaciones, o muchas de ellas, se suele asociar a la Rusia actual con el comunismo. Y por lo tanto, como la encarnación de todo lo malo. Sin ir más lejos, cuando empezaron a llegar las primeras dosis de la vacuna Sputnik V en el año 2020, Argentina, entre otras cosas, y esto también está en algunos medios de comunicación, periódicos, lo que se decía es que esa vacuna nos iba a colocar el chip del comunismo. O incluso, si quieren poner un ejemplo mucho más impactante, el presidente argentino en la actualidad suele descalificar a opositores políticos usando calificativos como soviético. Ahora, más allá de los posicionamientos políticos de los artistas, de los académicos, de los deportistas, a los cuales no se les preguntó si estaban a favor o en contra de la guerra, ¿no? Más allá de sus talentos, más allá de su propia subjetividad, justamente esta opción cancelatoria lo que hace es negar cualquier posibilidad de agencia por esos sujetos, que estarían condenados únicamente a expresar esa esencia rusa de por vida, ¿no? Se asocia la aportación de esa nacionalidad con las decisiones que toma su dirigencia política. Nuevamente, es mirar a Rusia del siglo XXI, ya no con ojos del siglo XX, sino incluso, si quieren, con ojos del siglo XIX. Ahora, fíjense que paradójicamente esta postura lo que hace es potenciar las posiciones del gobierno ruso. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el gobierno ruso? Bueno, lo utiliza como una excusa para victimizarse. Efectivamente, dice el Kremlin, el mundo no nos quiere. Efectivamente, como el mundo no nos quiere, tenemos una amenaza latente y tenemos que defendernos. Entonces, acá, como sostuvo el político Vladimir Kara-Murza, que fue encarcelado por el putinismo en 2023 y después liberado en un intercambio de prisioneros, no hay que confundir el régimen de Putin con Rusia. ¿Qué hacer entonces con Rusia? ¿Cómo abordarla con ojos del siglo XXI? Y ya para ir cerrando mi intervención. Bueno, primero entender que Rusia es una entidad política y cultural tan variable y tan compleja como cualquier otra dentro del sistema mundial, ¿no? Y que como tal no se la puede reducir a una sola ideología, a un solo líder político o a un determinado posicionamiento geopolítico. La antropología ha mostrado muy bien cómo la cultura es un concepto que conviene ser pensado en términos de problemas y desde una perspectiva que incluya cierto dinamismo, cierto historicismo y sobre todo una relación con el afuera, ¿no? De esa cultura. Entonces, si entendemos a la cultura como una unidad abierta y que en esa cultura todavía están latentes posibilidades de sentido que aún no fueron descubiertas, que aún no fueron comprendidas, entonces fíjense que estar afuera de Rusia, estar en Argentina, por ejemplo, no nos obliga a trasladarnos literalmente a esa cultura para comprenderla mejor. Por el contrario, conviene activar lo que un
pensador ruso llamado Mikhail Bakhtin llamó Vineragidosmos, es decir, la extraposición. Para Bakhtin, las cosas cobraban sentido completo cuando eran vistas y comprendidas por otras personas. Si yo me completo cuando alguien me mira desde afuera, gracias a esta ubicación extrapuesta en el espacio. Entonces, dice Bakhtin, una cultura se termina manifestando de una manera mucho más completa y más profunda solamente a los ojos de otra cultura. Lo que está proponiendo Bakhtin entonces es un encuentro dialógico entre dos culturas que no se funden, no se mezclan, sino que cada una conserva su unidad, conserva su totalidad, pero de manera abierta, porque esa apertura es la que le permite encontrarse y dialogar con otra cultura para que se puedan enriquecer y completar mutuamente. Entonces, ahí Rusia nos permite a nosotros no solamente entenderla mejor, sino también entendernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Es decir, de lo que se trata es dejar de lado los dogmas de la Guerra Fría, de comprender los cambios en el mundo contemporáneo y de las formas en las cuales nosotros nos vinculamos con ese mundo contemporáneo en general y Rusia en particular desde acá, ¿no? De esa manera, entiendo, vamos a poder dejar de lado los malos entendidos que hay alrededor de Rusia, estas visiones estereotipadas y reduccionistas que hay respecto de Rusia, ¿no? Y que nos permita realizar una tarea de asimilación crítica, pero también de imaginación creativa, ¿no? En donde propongamos un abordaje honesto y riguroso, como decía al principio, que no sea fruto de la propaganda encubierta, como suele pasar con algunos propagandistas que se hacen pasar por científicos sociales, ¿no? Porque de esta manera podremos tener un conocimiento mucho más profundo, mucho más honesto, mucho más complejo, y vamos a tener una manera mucho más rigurosa y mucho más justa de acercarnos a Rusia y entender a Rusia como es en el siglo XXI. Bueno, hasta acá llego yo, les agradezco la atención y quedo abierto entonces y expectante a preguntas, comentarios, apreciaciones y demás. Bueno, le pedimos a todos, por favor, si tienen alguna pregunta, aprieten el botón de levantar la mano, así vamos haciendo de forma ordenada. O también pueden escribir por el chat las preguntas y se las leemos y se las hacemos llegar a Martín. No sé si alguien tiene una pregunta, la hacemos en forma ordenada. Los escuchamos. Bueno, Martín, te agradecen acá, Francisca, te agradece la charla. Acá hicieron Gracias. un comentario sobre el Comité Olímpico con el tema de las banderas rusas y el nombre, también sobre todo el tema deportivo. Eh, la verdad que, bueno, desde mi punto de vista, veo que no hay muchas preguntas, nadie se anima, me animo yo, entonces. Eh, Yo la también verdad, después levanto. bueno, entonces vamos con Sergio. ¿Quién tiene, Bueno, perdón, disculpen, Sergio, ah, sí, tiene la palabra, Sergio, te escuchamos. hola gente, un gusto. Yo quería preguntar sobre un tema que me interesó, que es sobre uno de los problemas que plantea recién Martín Baña, que es la necesidad de estudiar al imperialismo ruso, ¿sí? Sobre todo siglo XIX, me imagino yo. Y por ahí, si él podría hacer alguna recomendación sobre ese proceso histórico relacionado con el desarrollo también de la ciencia que se produce tanto en el Imperio Ruso como en los principios de la Unión Soviética. A mí me interesa mucho lo que es la etnografía sobre los pueblos nómades, si él tiene algún conocimiento, si tiene algún aporte o algo por el estilo como para recomendar.
Pero bueno, más allá de todo eso, muchas gracias por la exposición y muy interesante el tema. Bueno, gracias Sergio. Sí, bueno, el tema da para mucho, podríamos estar charlando mucho tiempo sobre esta cuestión. Efectivamente, uno puede entender el siglo XIX, incluso el siglo XVIII, pero particularmente el siglo XIX, y también el siglo XX, ya con el sistema soviético, a través de una de sus dimensiones, que fue la expansión imperial, ¿no? Y la incorporación de pueblos no rusos dentro de sus fronteras y cierto sometimiento, ¿no? A pesar de, bueno, sobre todo para el caso soviético, hay matices, pero nunca quedó oculta el objetivo de rusificar al resto de las naciones, al punto tal que la lengua franca del sistema soviético era el ruso, ¿no? Efectivamente, el desarrollo de la ciencia tuvo que ver con un proyecto por parte del zarismo de no quedar rezagado en términos culturales respecto sobre todo en términos culturales, ¿no? En términos políticos y económicos, la dependencia respecto de los países centrales siguió existiendo. En todo caso, te recomiendo que leas los trabajos de un historiador de apellido Romaniello. Ahora la memoria me está jugando una mala pasada y no me acuerdo el nombre de pila, pero si pones Romaniello y sus trabajos sobre la expansión rusa, sobre todo para la época imperial, eh, son muy buenos. Y para el caso soviético, bueno, están los trabajos ya clásicos de Sani, creo que es Robert el nombre. Ahí hay varios libros. Obviamente toda esta bibliografía está en inglés, ¿no? Pero es lo más actualizado y completo que se puede conseguir. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Manuel, de Manuel perdón por la pronunciación del apellido, Charrul. Dice, gracias por la charla, profesor. Quisiera saber qué opina de lo que en teoría dijo Putin hoy sobre Milei. Es algo reciente. A nivel internacional fue algo muy reciente. Justo ahora que estábamos en Sí, la yo charla surgió. creo haberlo leído, pero si querés, eh, si querés decirlo, o así, a ver si estamos todos de acuerdo respecto a lo que dijo Manuel, de lo que dijo Putin, para ver si estamos hablando sobre lo mismo. Sí, si no entendí mal, lo que dijo Putin es que de Milei es que es un personaje un poco raro, pero que lo que está haciendo en términos económicos está muy bien. Sí, correctamente dijo eso. Bien. Bueno, no debería sorprender. Es totalmente lógico y coherente con las medidas económicas que Putin viene desarrollando dentro de Rusia ya hace varios años. Así que en ese sentido, si miramos a Rusia o el sistema político ruso con ojos del siglo XXI, no, esas declaraciones no nos deberían sorprender, al contrario, eh, deberían mostrar la coherencia que muestra Putin respecto a de lo que declara y en este caso, en otras es bastante incoherente, pero en este caso es coherente con lo que declara y con las medidas económicas que toma dentro de Rusia que tienen un perfil marcado en términos de neoliberalismo. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias por la respuesta. Ahora vamos con la pregunta de Santiago Bujaldón. Santi, tenés la palabra. Muchas gracias, Franco. Bueno, Martín, un placer escucharte. Quería hacerte una consulta. Yo estoy estudiando un doctorado en Ciencias Sociales en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, y abordo la problemática migratoria en Mendoza. Rusia, bueno, no compone, digamos, un gran número, digamos, en demografía de migrantes, pero igualmente me intereso muchísimo por la historia rusa. Me parece súper interesante, pues bueno, del lugar donde estoy en específico hay mucha migración rusa. Si bien vuelvo a decir,
con respecto a otros colectivos es menor. Entonces, interesándome últimamente por leerte y por leer la historia reciente de Putin, ¿no? De cómo pasa de ese pequeño Volodia, ser eh, integrante de la KGB, a luego enfrentar a los oligarcas, el tema con Chechenia y todo ese recorrido que él tiene, va construyendo todo un poderío político que es admirable, tanto es así que le lleva muchísima cantidad de gobiernos, ¿no? Consecutivos. Y lo que te quería preguntar es, lo que más se desconoce para mí, la cara oculta al menos de que conocemos en Occidente, que es la de la oposición de Rusia ante tantos años de gobierno, de ese Putin tan fortalecido que ha generado tantas acciones para el pueblo ruso, porque es una cantidad impresionante, una batería, se podría decir, de frentes que ha abierto. Y bueno, ¿por qué carriles va esa oposición? Eso me interesaría saber. Bueno, gracias, Santiago. ¿Sabes que en Mendoza hubo un discípulo de Tolstoy, del escritor, ¿no? Que fue a Ujú. Mendoza a fundar una colonia tolstoyana, músico él, compositor, y que Alexei Aukov era el nombre, y que Diego Bosquet, un musicólogo de la Universidad Nacional de Cuyo, ha investigado y Sí. ha presentado una tesis muy interesante. Respecto a tu Ujú. pregunta, bueno, también daría para mucho, pero para sintetizar, hay un quiebre en estos gobiernos de Putin, que es el año 2012, es decir, el inicio de su tercer mandato, y también un momento de crisis, donde se empiezan a ver algunos signos de crisis económica, sobre todo por la caída de los precios internacionales del petróleo, del gas. Empiezan a verse ya con más frecuencia y más importancia en manifestaciones callejeras, y ahí Putin considera que es necesario ajustar tuercas y evitar que haya en Rusia una nueva perestroika, ¿no? En el sentido de que se desmadre una situación social y política, y ahí comienza una lenta pero continua deriva hacia prácticas de tipo dictatorial, que es lo que ha derivado hoy el gobierno de Putin, al punto tal de que hoy es imposible ejercer una oposición real, concreta, de impacto públicamente en Rusia, ¿no? Al punto tal de que no se puede decir guerra públicamente. O sea, si uno no usa el término oficial, que es operación militar especial, corre el riesgo de que pueda ser enjuiciado y encarcelado eh, con varios años de prisión. De hecho, el principal opositor a Putin, el que lo lograba, no, después puede discutir cuáles eran sus objetivos, sus ideales y demás, pero el que lograba arrastrar mayor cantidad de personas en oposición a Putin, Alexei Navalny, bueno, fue encarcelado y asesinado en cárcel. Se mostró efectivamente que la viuda Yulia Navalny hace la semana pasada mostró que dos laboratorios independientes habían encontrado veneno en el cuerpo de Navalny, estando preso, ¿no? Hoy los otros opositores al putinismo están presos o están exiliados. Yo nombré a Vladimir Kara-Murza, pero también Ilya Yashin, ¿no? Que es otro dirigente de la oposición que está viviendo en Berlín. Entonces, sí, es prácticamente imposible, y ya está comprobado que las últimas elecciones se realizaron con fraude. En fin, hoy el movimiento opositor en Rusia está desarticulado y cuesta encontrar una alternativa. Eso no quiere decir que no haya o no haya distintas maneras, ¿no? Siempre las hay, pero en la actualidad es bastante difícil, y sobre todo que tengan un impacto real, ¿no? Ok, ok. Muchas gracias, Martín. Bueno, seguimos. Hay un montón de preguntas, la verdad que exitoso esto. Bueno, tenemos preguntas de Romer y Triago, espero pronunciarlo bien. Dice, excelente. Mi pregunta por ahora es, ¿Rusia consolidaría la Pax rusa como la americana y británica en términos de imperialismo? Creo que no termino de comprender la pregunta. No sé si quién la hizo y si la quiere ampliar.
Romer. Romer la hizo. No sé si está presente acá. Si puede hablarlo, sería genial. Porque sí, no se llegan a comprender Hola, del ¿qué todo. tal? Estoy acá. No, o sea, dentro de lo que es el estudio del comportamiento que va adquiriendo Rusia y sobre todo de los declives que hemos presenciado, hubo el declive de la Pax Romana, luego hubo el declive de la Pax Británica. Se ha dicho, y hay un famoso texto de Atilio Borón donde anunciaba pues, el fin de la Pax Americana, y hay todo un tema con el resurgir de nuevos actores en el espectro global, entre esos Rusia. Entonces, la pregunta va en el sentido de si Rusia podría llegar a superar ese cisma o ese estado de hegemonía que mantiene Estados Unidos, o si por el contrario se va a poner como un actor paralelo para la presencia de otro que sí lo haga. Bien, perfecto, ahí se entendió. Bueno, todavía es un veremos, ¿no? Es conjetural lo que pueda llegar a pasar, pero lo que sí creo que está claro es que Rusia aspira a que sea tratada como una potencia más, es decir, que está a la altura de Estados Unidos. Por, no por nada Putin hace unos meses cuando se encontró con Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? En Alaska, bueno, lo tomó como una suerte de triunfo, ¿no? Porque era el reconocimiento. Fíjate qué paradójico, está negociando la paz con un presidente que no, del país que no es invadido, ¿no? En ningún momento se reunió con Zelensky. Bueno, porque él considera efectivamente que sus interlocutores son esos, ¿no? Son los líderes de otras potencias, ¿no? Estados Unidos, China. Rusia tendría que estar en ese, sobre todo después de lo que fue la década del 90 en Rusia, y lo que significó en términos de pérdida de estatus a nivel global. Y su aspiración es esa, efectivamente, a la de convertirse en un faro de reconstrucción de la hegemonía global liderado por ciertos valores tradicionalistas y conservadores. Hasta ahora no lo está logrando, como yo creo que nadie, ¿no? Porque China también está en esa puja y tampoco está claro que lo haya. Y Estados Unidos tampoco quiere perder el lugar que ha logrado, y que si bien está con algunos embates, bueno, está ahí tratando de mantenerlo, ¿no? Entonces, habría que esperar, y esto no es algo que se resuelva en semanas o en meses, puede llevar años, pero lo que sí está claro, me parece, es que Rusia tiene esa vocación de convertirse en un líder global que pueda reconstruir hegemonía a través de estos valores. Gracias. Bien, ahora pobre Brisset. Ahí está esperándose bastante. Le damos la palabra a Brisset. ¿Estás ahí, Brisset? Sí, muchas gracias por el pase. La verdad, muy interesante exposición. Mi pregunta iba más que nada acerca de cómo Rusia veía esta alianza o bueno, no sé si decir la alianza, pero este acercamiento que tenía con China, debido a que, como mencionó, no es que se negara el imperialismo, pero sí no le gustaba ser tratada como igual por Estados Unidos, ¿no? Y esto ha derivado a que se alíe más hacia el lado chino. Sin embargo, sería como que un poco más subordinarse a esa alianza y qué futuro podría tener más o menos esta alianza en un marco de los BRICS o tal vez en la Organización de Cooperación Económica que tienen ambos. O sea, más o menos qué, claro, qué futuro podría tener esta alianza si es que Rusia se terminaría por subordinar ante China o trataría de ser más independiente en ese sentido. No sé cómo lo vería usted. Bueno, efectivamente hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Porque efectivamente China se convirtió en una salida bastante significativa para el petróleo y el gas que antes Rusia destinaba a Europa, ¿no? China se puede convertir en un aliado de importancia para disputar la hegemonía a Estados Unidos, sobre todo por el contrapeso que puede efectuar China
a un país como Estados Unidos. Lo que hay que ver, como muy bien señalaste, es hasta dónde Rusia, pues está claro que China no va a subordinarse a Rusia, eso está clarísimo. Hay que ver cuántas ganas tiene Rusia de subordinarse a China, ¿no? O de colocarse en ese lugar, que creo un poco lo que está ofreciendo China para sumarse a una alianza. Es decir, no es una alianza, sino que sería un acuerdo en donde uno claramente asumiría un lugar más importante que el otro, ¿no? Y efectivamente Rusia, bueno, es su posición histórica, ¿no? Tiene elementos de países centrales, y tiene, por ejemplo, tiene el mayor armamento atómico en el mundo, pero también tiene componentes que lo acercan a países periféricos, ¿no? Rusia, en gran parte de su economía sigue dependiendo del ingreso por la exportación de materias primas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también habría que esperar a ver cómo evoluciona. Fíjate que China en todo este tiempo ha mantenido siempre una posición bastante expectante respecto a los movimientos de Rusia en Ucrania. Es decir, no apoyó, pero tampoco condenó. Una serie de intercambios, ¿no? De hecho, Xi Jinping visitó Moscú cuando fue este año el desfile por los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, y lo mismo hizo Putin, ¿no? Entonces, bueno, también, como en la respuesta anterior, hay que ver cómo evoluciona en el tiempo, pero teniendo en cuenta estas perspectivas, ¿no? Bueno, Ok, muchas gracias. perdón, ¿eh? Seguimos con la pregunta que realizó Luca Timpanara acerca de, acá dice lo siguiente. Yo tengo una pregunta para Martín. Si considera que esta concepción del mundo para Rusia y este choque de valores puede estar relacionado con el hecho de que Putin y el resto de los altos cargos de Rusia son nacidos en la ex Unión Soviética y por ende se criaron con valores y una mirada del mundo diferente. Sí, yo diría más que la Unión Soviética, diría, en el caso de Putin y algunos otros funcionarios vinculados a él, que fueron educados dentro del KGB, es decir, el servicio secreto soviético, que solía hacer un fuerte énfasis no tanto en los valores del comunismo como en los valores del nacionalismo y la defensa de la patria, ¿no? Entonces, hay en esa formación, bueno, una tendencia a priorizar este tipo de valores más que los valores asociados con, por ejemplo, lo que podría traer el comunismo, ¿no? Eh, y también no descartaría una tendencia más a nivel global. Digo, Putin no es el único que está haciendo una reivindicación de valores tradicionalistas y conservadores, ¿no? Basta mirar los principales gobiernos de Estados Unidos, Italia, Hungría, bueno, Argentina, Brasil hasta hace poco con Jair Bolsonaro, ¿no? Para ver que hay una tendencia global hacia este tipo de valores. Es que no, de modo que no sería algo específicamente ruso, ¿no? O sí habría un componente vinculado a trayectorias personales, como puede ser la formación que tuvo Putin o otros dirigentes en el KGB, pero también una tendencia más global de un mundo que se está dirigiendo hacia esos valores, ¿no? Espero que haya sido respondida la pregunta, Luca. Bien, ahora pasamos con Laura. Laura, tenés la palabra. Hola, buenas tardes. Yo en sí quería consultar si me podían recomendar bibliografía acerca de, bueno, lo que hablamos al principio de la ponencia. Básicamente, si esto de que, bueno, que se construyen narrativas en contra de Rusia, porque, bueno, lo vemos con una mirada de Occidente, teniendo en cuenta que son la alteridad, que son lo contrario, que son distintos, y bueno, si tenía alguna bibliografía para recomendar que justamente hablen de eso. Gracias. Sí, hay muy buenos libros al respecto. Yo arrancaría por dos compilaciones hechas por Catriona Kelly
y David Shepard. Nos escribo en el chat. Catriona, Kelly y David Shepard. Que llevan por título estudios culturales rusos o algo parecido. Ahora no recuerdo exactamente. Catriona es. Ahí yo puse Catriona, pues Catriona. Catriona Kelly y David Shepard. Y otro trabajo sobre la cultura rusa durante la Revolución. Esas son buenas introducciones a un abordaje de Rusia desprovisto de preconceptos, de estereotipos y que hacen también una genealogía de cómo Rusia fue abordada desde Occidente a través de esa lente, ¿no? Eso para arrancar, después, bueno, hay mucha más bibliografía en otros idiomas también, pero creo que con esos trabajos podés arrancar y en todo caso consultar otra bibliografía que incluso en ese mismo trabajo se analiza, ¿no? Buenísimo. Ahora continuamos. Hay dos más preguntas. Hay bastantes ahí. Bien. De Francisca Carrasco, fue un tema más de seguridad internacional. Acá dice lo siguiente. ¿Puede considerarse neoimperialista el uso de grupos como Wagner en países africanos? Sí, sí, o sea, no conozco tan específicamente el caso, sé que hay fuerzas paramilitares trabajando en África desde Rusia, incluso una que se llama Africa Corps, ¿no? Que remitiría a la experiencia nazi. Pero en principio el principal objetivo del Kremlin está vinculado a los territorios más cercanos a Rusia, ¿no? De hecho, Rusia fue históricamente y siempre se pensó como un imperio terrestre, más que como un imperio ultramarino o como un imperio que eh, se expandía más allá de sus fronteras cercanas, ¿no? Y de hecho, cuando eso sucedió, por ejemplo, en Afganistán, le terminó yendo mal. Entonces, eh, habría que ver específicamente el caso y la intervención, que es algo que yo no conozco en profundidad, pero lo que sí está claro es que lo que respecta a su territorio inmediato sí son prácticas no imperialistas. Ahora continuamos con las dos últimas preguntas. Espero que haya sido resuelta la duda de Francisca. Ahora vamos con la pregunta de Martina Bilbao, que dice lo siguiente. Tengo entendido que Rusia actualmente está invirtiendo en rompehielos para habilitar nuevas rutas por el polo, ya que tienen mucha dificultad para sacar los productos en el mar Báltico y en el mar Negro. Y la pregunta es la siguiente. ¿Puede ser que existan nuevos conflictos geopolíticos en pocos años por este tema? Sí, ya de hecho existe, y el tema del polo y la posibilidad, porque claro, con el calentamiento global, una posibilidad concreta es la posibilidad de navegar a través del Polo Norte. De hecho, hace unos años ya, varios, hubo una expedición rusa que clavó una bandera de titanio en el lecho del océano, en el Polo Norte, ¿no? Por las dudas. Digo, si en algún momento hay una disputa sobre eso, los rusos ya fueron ahí y pusieron una bandera. Entonces sí, efectivamente, bueno, no por nada Trump salió a decir que Groenlandia debería pertenecer a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí sí, va a haber, no, tal vez quizás ahora no tiene la intensidad que pueden tener otros conflictos geopolíticos, pero sí claramente es un polo de tensión, bueno, literalmente, porque eso permitiría reducir, no solamente por la dificultad de sacar los productos, sino también porque permite reducir en términos de tiempo, combustible y demás los recursos que significarían
exportar, importar mercancías, ¿no? Entonces sí, es un foco a tener en cuenta y que ya de hecho está siendo tenido en cuenta por parte de Rusia desde hace varios años. Bien, perfecto. Espero que la pregunta creo que era de Martina, me parece, sí, de Martina Bilbao, espero que haya sido respondida. Ahora vamos por la pregunta de Martín Berlatsky, espero pronunciar bien el apellido. Dice lo siguiente, Martín. Yo le quería preguntar sobre la percepción de la misma Rusia en el ámbito doméstico, sobre las personas cuyo consumo se asemeje a Occidente, ya sean de la nacionalidad rusa, es decir, un estilo stiliagi del siglo XXI, o inmigrantes. Y sobre estos últimos, pregunta lo siguiente. ¿Cómo es su situación bajo el régimen de Putin? Es que precisamente eso no genera un conflicto, no es lo que preocuparía de Occidente, el consumismo, las marcas. Eso no es un problema, al contrario, es lo que busca emular eh, Rusia, ¿no? De hecho, a partir de la invasión, muchas marcas terminaron yéndose y lo que se hizo fue reemplazarla con marcas muy parecidas. Pasó con McDonald's, que no es que dejaron que retiraron los locales de comida rápida, sino que los reemplazaron por un nombre que ahora no recuerdo, que es Tochka algo, o algo así, o con Starbucks, que se llama Stars ahora, ¿no? Y es un símbolo muy parecido y siguen sirviendo ese mismo café, etcétera, ¿no? Entonces, eso no es un problema. El problema es si sos homosexual. El problema es si sos feminista. El problema es si estás a favor de combatir el cambio climático. Ese es el problema con Occidente. Pero el consumismo no, al contrario. De hecho, o sea, el propio Putin se habla de que tiene mansiones y una cantidad de riqueza incalculable, ¿no? Bueno, espero que haya sido respondida correctamente la pregunta de Martín. Y ahora, cada vez van llegando más preguntas. Estás muy solicitado hoy, Martín. Vamos con la pregunta de Arlet Orozco, que dice lo siguiente. ¿Qué buscaría Putin al invadir el espacio aéreo de algunos países europeos, como es Estonia y Polonia, que desafían a la OTAN? Bueno, es conjetural también, ¿no? No sabemos bien cuál es el objetivo, porque no hubo un reconocimiento oficial, pero uno podría suponer que al avanzar sobre países que efectivamente están dentro de la OTAN, es testear hasta dónde va a llegar la respuesta de la OTAN, ¿no? Es decir, bueno, vamos a empezar con drones, vamos a, a invadir eh, momentáneamente el espacio aéreo. Veamos cuál es la respuesta, porque no es que se les escapó un dron o justo un avión, no, fueron una multitud de drones, fueron varios aviones, es decir, que fue algo eh, diagramado y proyectado y que yo creo que le permite eso a Putin, ¿no? Testear hasta dónde va a llegar o hasta dónde puede provocar, ¿no? Hasta dónde puede pisar el pie del acelerador, porque ya efectivamente acá hay una novedad, que ya no es Ucrania, ¿no? Ahora es Polonia, ahora es Estonia, bueno, sí, toda su área de influencia. Entonces, con este tipo de acciones, Putin puede ver que puede mandar drones a Polonia y que la respuesta de la OTAN sea bastante débil en ese sentido, ¿no? Con lo cual ya estará programando a ver cuál puede ser el próximo paso. Perfecto, espero que la pregunta de Arlet haya sido respondida. Y ahora vamos por la pregunta de Sandra Hoffman Martins, que dice lo siguiente. Buenas tardes, gracias por la charla. Y pregunta lo siguiente. ¿Qué relevancia considera que tienen las relaciones de la República Argentina y o de Latinoamérica con Rusia? ¿Relevancia para quién? Buena pregunta. Si está Sandra Hoffman acá presente, puede abrir el micrófono para así
da más el panorama a la pregunta. Me parece que no está, creo. Ah, sí está. Sandra, si puedes habilitar el micrófono, buenísimo. para nosotros. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, ahí Se está. escucha perfecto. Perfecto, gracias. Perdón, estoy medio congestionada. Entonces, sobre todo para Latinoamérica y en este caso para Argentina, ¿no? Pensando en estas características que fue nombrando Martín de bueno, este presidente con estas características, pero de esta diferenciación que hiciste, Martín, sobre Rusia y los líderes eh, que tuvo y que tiene en nuestra historia actual, ¿no? Política latinoamericana, cómo influye, digamos, la relación con Rusia, si es importante vincularnos hoy actualmente con Rusia, con estas particularidades que mencionás, o desde el punto de vista de la historia reciente, no tanto. Bueno, históricamente Argentina y América Latina en general no han tenido un vínculo demasiado estrecho con Rusia, ¿no? Siempre su alineamiento geopolítico estuvo orientado hacia otros líderes hegemónicos. Bueno, Cuba claramente es el ejemplo o la excepción, ¿no? Pero el resto de los países, incluso en términos de intercambios económicos, ¿no? El vínculo es bastante endeble. Entonces, bueno, habría que ver qué impacto podría tener, por ejemplo, algo que fue mucho más concreto, que es la invitación para que Argentina formara parte de los BRICS, ¿no? Que el actual presidente rechazó de plano, que eso hubiese colocado a Argentina en un vínculo mucho más cercano con un país como Rusia, bueno, ni hablar China, y reforzar el otro componente sudamericano de los BRICS, que es Brasil, ¿no? Yo creo que el intercambio o el vínculo más significativo sigue siendo el cultural, ¿no? Y ahí hay una enorme historia, una larga historia de aportes, de intercambios, de recepciones por parte de Rusia en Argentina y también de Argentina en Rusia, ¿no? Eh, y creo que es lo que quizás habría que explotar y explorar para beneficio mutuo, ¿no? Eh, y que es algo que todavía no está tan estudiado tampoco. Pero, por ejemplo, el impacto que ha tenido en las artes argentinas, la inmigración rusa, y estoy hablando de la música, la danza, eh, es más que significativo, ¿no? Y también el impacto que ha tenido ciertos componentes de la cultura popular argentina en la propia Rusia, ¿no? Uno tiende a pensar en Natalia Oreiro como el ejemplo más notorio, más cercano a nuestro tiempo, pero a Natalia Oreiro no le llega ni a los talones al impacto que generó Lolita Torres en la década de los 60 y los 70 y los 80 en la Unión Soviética, ¿no? Que era una celebrity, sin dudas. Y también del cine argentino, que circuló por la Unión Soviética, bueno, ni hablar del tango, al punto tal de que hay toda una tradición de tangos rusos y tangos compuestos por rusos y cantados en ruso. En fin, ahí hay creo que una historia de intercambios, de recepciones y de muchas influencias que, bueno, si me preguntas a mí cuál de todas estas dimensiones es interesante explotar, yo creo que esa sin dudas es una de las más significativas, ¿no? Bueno, eh, gracias Sandra también y a Martín por la respuesta. Espero que haya sido también respondida bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, comentarios, sugerencias, críticas para Martín? Si quiere, hágalo en el chat. Hable ahora o calle para siempre. Pero bueno, si alguien tiene alguna preguntita más, es ahora el momento.
antes de que ya cerremos. Me parece que no. Así que, bueno. Bueno, te agradece Martín. Ahí dice Santiago Ujaldón. Te agradecen. Así que bueno, ya terminamos hoy. Agradecemos a Martín Baño por la presentación del día de hoy, la apertura de este ciclo de charlas sobre Rusia del siglo XXI, por el tiempo, el espacio y bueno, de colaborar por primera vez con nosotros, con el Centro de Debate Multidisciplinario Argentino, con CEDEMA. También quería hacerle una pregunta, si por dónde podríamos seguir viendo, no sé, información sobre Martín, redes sociales, LinkedIn o lo que tengas. Así la gente te sigue y seguimos en contacto. No sé qué te Bueno, parece. gracias a vos, Franco, por la invitación. Para mí fue realmente una alegría que me invitaran y fue un placer haber compartido este momento con ustedes dentro del CEDEMA y como te dije anteriormente, fuera del aire, quedo a disposición para cualquier otra actividad que quieran organizar. Mira, yo en general, como dijiste al principio, suelo intervenir en medios de comunicación y en actividades de divulgación, pero para aquellos que quieran estar al tanto de estas cuestiones y otras más, si quieren les escribo en el chat mi cuenta de Instagram, que es la que más uso con asiduidad y donde comparto este tipo de información que está ahí en el chat. Suelo compartir también información respecto de bibliografía, además de mis actividades, ¿no? Bibliografía y otras cuestiones vinculadas a la historia y a la actualidad de Rusia y también a la música, que es otra de mis actividades que realizo y que muchas veces la hago en combinación con mis propias investigaciones sobre Rusia, ¿no? Sí, es verdad, sobre música. No, eso no te lo dije antes, pero he visto que has estado en el Teatro Colón, una intervención tuya de Martín Baña ha estado tuya. No me acuerdo qué obra era, si era algo de Tchaikovsky, algo de eso, hace un par de meses, creo, no sé si el año pasado, que estaba ahí Sí, figurando, es importante. También el sí, impacto cultural y sí, musical. sí, sí, así es. Así que bueno, te agradecemos de vuelta desde CEDEMA. También estamos para futuros proyectos, capaz por futuro un curso sobre Rusia o sobre temas asiáticos. Y acá está Jesse también presente. Así que bueno, Jesse, tenías algo para decir porque mañana hay una actividad. También queremos que escuchen todos. Así que te Sí, doy quería la voz. aprovechar, sí, perdón, quería aprovechar para invitarlos a los que vivan en Buenos Aires. Mañana vamos a estar visitando con los chicos del área de estudios regionales asiáticos de CEDEMA. Vamos a estar visitando el centro armenio. Vamos a tener una clase sobre historia, política y cultura de Armenia y después vamos a recorrer el centro y el barrio armenio, así que bueno, están invitados. Es mañana a las 2 de la tarde, nos encontramos directamente ahí en el centro. Y estén atentos también a los canales de difusión de CEDEMA, al Instagram, porque se vienen varias actividades. Gracias, Jesse, por la intervención. Sí, es verdad, hacemos bastantes actividades más culturales. También, bueno, tenemos pensado en mente varias actividades también sobre Rusia, sobre visitar iglesias, centros culturales, entre otras cosas sobre Rusia, más que nada, y también eh, correlacionar con nuestro curso, estamos haciendo un curso también sobre diplomacia y cooperación internacional ahora mismo. También realizamos visitas a embajadas, centros culturales, eh, temas de gastronomía, hacemos todo un poco diverso. Les aviso, como dijo Jesse, que estén al tanto del grupo de WhatsApp, actividades de CEDEMA, estén atentos a las redes sociales de CEDEMA, de @cedema.arg, ahí apretan el link y ahí les salen todas las actividades, también tienen el grupo de difusión de actividades de WhatsApp, y estén atentos que estamos con muchas actividades. Ah, y antes de terminar, así ya terminamos la actividad del día de hoy. El próximo martes, creo que es 30 de septiembre, si no me equivoco, sí, martes 30 de septiembre, a las 18 horas, tenemos la ponencia con Marcelo Ramírez.
es especialista en temas geopolíticos, también que está en ADACRI. Eh, Así que a las 18 horas tenemos la segunda ponencia con Marcelo Ramírez. Así que estén atentos. Y de vuelta agradecemos a Martín por la intervención que ha sido fantástica y es un honor de vuelta escucharlo también como estudiante de la UNSAM. Así que es un orgullo también de la UBA y de la UNSAM y de la Universidad Pública. Así que te agradezco de vuelta, Martín. Y a todos Bueno, los no, que estuvieron gracias, presentes. gracias a vos y a todos los que estuvieron del otro lado. Para mí fue una gran alegría y espero que nos volvamos a encontrar en algún otro momento. Sí, yo creo que sí. Va a haber más actividades. Así que bueno. Bueno, chicos, acá ya terminó. Les deseo un buen fin de semana a todos y los esperamos el martes con la ponencia de Marcelo Ramírez. Así que bueno, hasta luego. Chau, chau. Chao, chao. Muchas gracias.